es una zona bastante inhóspita y tal vez con poca iluminación, pero bueno, con caminos prácticamente de tierra, y ahí llegaron dos autos con varios hombres y 50 tiros contra la casa de Carlitos Nair, que todavía no se explica qué es lo que pasó. Bueno, veremos en qué termina esta investigación. Hablando de investigaciones, hoy el legislador Gustavo Veras, ustedes saben, un hombre de la política que cada vez más se está presentando, y en este caso incluso como precandidato a jefe de gobierno porteño y fundador del partido Bien Común, y además un hombre cercano a Bergoglio, al Papa Francisco desde que ellos trabajaban en las villas, está denunciando justamente territorios ocupados por el narcotráfico, y en donde incluso, en la denuncia por lo que estuve viendo, se denuncian que hay laboratorios de producción de cocaína. ¿Es cierto, Gustavo, esto? Cierto, y no se trata de una investigación de la Alameda ni de ninguna cámara oculta hecha por un civil. Se trata de una investigación oficial que mandó a hacer el Ministerio de Seguridad cuando asumió Nilda Garré a principios del 2011, y que consta de 235 informes, 17 viajes a Perú. Esa investigación la comandaba el licenciado en Economía Jorge Rodríguez, que fue contratado por la ministra y después fue desafectado días previos, digamos, a la renuncia de Garré en el Ministerio. Y en esos informes, digamos, consta, digamos, cómo fue evolucionando la penetración del narcotráfico en un sector de la 1114. Primero quiero dejar en claro dos cosas para que no se estigmatice nada. El 95% de la población del 1114 son trabajadores que están aterrorizados por estas bandas, ¿sí? Y el tema de la droga no es un problema exclusivamente de asentamientos, como bien demostramos en la denuncia del año pasado de los 100 puntos narcos en barrios de clase media y media alta, como Recoleta, Belgrano, etcétera, etcétera, que el fiscal Delgado acreditó. Bueno, aclarado esto, te cuento. En la 1114 hay alrededor de 15 manzanas, desde la manzana 11 hasta la manzana 23 incluida, que en los últimos años han sido totalmente copadas por narcotraficantes que son ciudadanos de nacionalidad peruana y que se componen de tres orígenes. Por un lado, un sector residual de la organización terrorista Sendero Luminoso; por otro lado, policías exonerados de la Policía de Perú; y por otro lado, militares exonerados también. Estamos hablando de 15 manzanas, estamos hablando de 10 laboratorios de clorhidrato de cocaína que han logrado ir construyendo entre el 2007 y el 2013, concretamente. Estamos hablando de que están produciendo cocaína del 92-93% de máxima pureza, cuyo kilo se vende en el mercado ilegal en $12.000 el kilo. Estamos hablando de cocinas con capacidad para poder producir 10 kilos por día, son 10 cocinas, hacer la cuenta, estamos hablando de cifras multimillonarias. Estamos hablando de 300 personas por lo menos armadas en la zona, la abrumadora mayoría de estos tres orígenes que te mencionaba, y de algo que es algo más que una zona liberada. En realidad es un territorio liberado que tiene sus propias leyes. Sus propias leyes porque a la cabeza de esta organización está Marcos Estrada González, y después en la segunda y tercera línea tenés a los hermanos, a la esposa, a la suegra, los familiares directos conforman la segunda y tercera línea de la organización. Hoy en la página de la Alameda, cualquiera que quiera consultarlo, tiene ahí claramente, digamos, cómo se compone la estructura jerárquica de la organización, y aparte hemos adjuntado un informe de más de 100 páginas que tiene un resumen de los 235 informes que se presentaron a la ministra Garré, de los mails que respondía la propia ministra, frente a los cuales el ministerio finalmente no hizo absolutamente nada. Cuando Rodríguez se da cuenta que en realidad sus informes no estaban sirviendo para desmantelar el delito, empieza a cuestionar a la ministra y a partir de ahí lo desafectan. Él se presenta en Comodoro Pi, se la denuncia, presenta todos los informes, pide que se investigue presunto encubrimiento por parte de funcionarios oficiales. La causa queda radicada en el Juzgado Federal de Sebastián Ramos, que no hace absolutamente nada. También para la misma fecha, a mediados del 2013, entrega toda la documentación al Procunar,
que es la Procuraduría que se encarga de delitos vinculados al narcotráfico, y también hace lo mismo ante la Corte Suprema de Justicia y en una carta que manda a Presidencia de la Nación. Es decir, este señor, Jorge Rodríguez, ha agotado todos los límites republicanos, digamos, todas las instancias estatales, y no ha obtenido ninguna respuesta, y lo único que ha conseguido es que le pongan custodia a partir de que hizo la denuncia, sin afectar en lo más mínimo el funcionamiento intenso que tienen estos lugares de producción de cocaína, que tienen un cordón de la gendarmería, pero parece que causó el efecto de protegerlos o de cuidarlos, porque no hacen nada para desmantelar el delito. Ahora, da miedo. Quiero pasar en limpio algunos datos para que la gente lo pueda entender. ¿Vos hablás de 10 laboratorios de cocaína? Exactamente. Y hablas de una banda de narcotraficantes que incluye a policías y a quiénes otros. Policías, militares exonerados peruanos y cuadros residuales que quedaron de la desaparecida organización Sendero Luminoso. ¡Qué bárbaro! Y esto, esta denuncia, que no es nueva y que vos decís que no es exclusivamente impulsada por ustedes, sino que ya, digamos, viene siendo investigada, ¿qué resultados tuvo hasta ahora? Por el lado del juzgado de Sebastián Ramos, absolutamente ninguno. Después hay otra causa que está abierta con el juzgado de Torres, donde el señor Marcos Estrada estuvo preso un par de meses, y mientras estuvo preso en un allanamiento que se hizo a su a su calabozo, se encontraron 13 celulares, uno de uso satelital. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿qué tipo de organización o qué cantidad se supone que producen 10 laboratorios que deben ser laboratorios domésticos? Pero es una enorme cantidad concentrada en una villa tan grande, ¿no? Por supuesto, como la 1114. En el peor de los casos estamos en los 50 kilos diarios y en el mejor de los casos en los 100. Y estamos hablando que el kilo sale $1.200. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de circuitos de venta minorista, de venta mayorista, circuitos de exportación y un intenso tránsito de dinero en efectivo a través del aeropuerto de Ezeiza, donde nosotros tenemos la lupa puesta en un hombre de Estiuso que controlaba Ezeiza, de nombre Alejandro Osvaldo Patricio, que acaba de ser recientemente destituido junto con la segunda línea de Estiuso. ¿Vos crees que, porque viste que se hablan siempre de fases de avance del narcotráfico, cuando por ejemplo en México se habla de una cuarta fase porque ya soportan campañas políticas y tienen, digamos, como en los Zetas son capaces de absorber grupos armados que los va a combatir y finalmente los narcotraficantes lo absorben? ¿Vos cómo ves a la Argentina en este caso, pensando en este mega, digamos, en este megaproyecto de los narcotraficantes con 10 laboratorios y tantos kilos de producción diaria? Y una capacidad de dinero tan grande, ¿no? $1.200.000 por día, más o menos. O sea, una capacidad extraordinaria para ir comprando comisarías, para ir comprando voluntades políticas, voluntades judiciales. Está claro que evidentemente tiene una capacidad de cooptación enorme. Vos pensás que estamos hablando de la rama de producción y la rama militar es mayoritariamente de nacionalidad peruana. O sea, se ha instalado un foco de narcotráfico con ciudadanos extranjeros en territorio argentino. Esto obviamente no es gratis y esto ha contado con la complicidad de mucha gente. Desde el momento que se trae la pasta base, desde Bolivia, pasando por Tartagal, Orán, hasta que llega acá, más todos los 7 pasos que necesita su elaboración, y bueno, claramente acá hay un montón de complicidades que están dando vuelta, ¿no? ¿Vos decís que cuántos kilos pueden llegar a producir por día? Entre 50 en el peor de los casos y 100 en un momento de producción plena. ¿Y qué esperás concretamente, digo, pensando en los antecedentes de otras denuncias que has hecho, qué pensás que se va a hacer en este caso? Bueno, como de costumbre, cuando los factores de poder que tendrían que actuar conforme a derecho no lo hacen, y hacemos la denuncia pública, primero porque tenemos que proteger a la persona que comandó esa investigación, que está corriendo riesgo de vida, claramente. Por eso hoy han tenido en la conferencia de prensa esta tarde, han venido un montón de medios internacionales, que era lo que más nos importaba. La televisión pública francesa, la CNN, el Diario de la República, La Estampa, el Diario Excelsior, un montón de medios internacionales donde nosotros queremos que este tema tenga amplísima difusión, de manera tal de que por lo menos tenga de alguna manera algún manto de protección el testigo que corre riesgo de vida. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, obviamente tenemos la esperanza de que no todos sean corruptos, que pueda ser que alguno tal vez no haya tenido la suficiente valentía y todavía está a tiempo de actuar conforme a derecho, o sea, yendo a allanar como corresponde y a desmantelar todos esos antros de envenenamiento de la gente.
Ujú, ujú. Y cuando te entrevistan de medios extranjeros, ¿cuál es la mirada que se tiene en general de la Argentina en relación al narcotráfico? La de un país que está en un proceso de descomposición avanzado, la de tejidos sociales que se están rompiendo, la de un altísimo nivel de corrupción a nivel de las tres poderes del Estado, bueno, la de un régimen que está en un estado de mafiosidad, que es algo más avanzado que un estado de corrupción. Un estado de corrupción es cuando vos tenés muchos funcionarios que se sirven de los dineros públicos. Un estado de mafiosidad es eso, pero le tenés que agregar la interacción constante con factores de crimen organizado. Ujú, ujú. Porque desde el oficialismo se dice que el combate, bueno, el propio Aníbal Fernández el otro día señaló que el combate contra el narcotráfico es exitoso y que así lo demuestran las estadísticas, ¿no? Bueno, las estadísticas de Naciones Unidas, que no sé a cuáles se refiere, porque él habla de Naciones Unidas y habla del periodo 2008-2009. Yo estoy hablando de las estadísticas que van del 2012 en adelante, que dicen claramente en el ranking de todos los países, esto es oficial de la ONU, que ya somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína y el tercer exportador mundial. Uh-huh. Esto es lo que dicen las estadísticas de Naciones Unidas. Yo no sé a qué Naciones Unidas se está refiriendo el señor Aníbal Fernández. Uh-huh, uh-huh. Bueno, te saco de tema y te meto un poquito en la política de la ciudad. ¿Cuáles son tus expectativas de cara a tu precandidatura o candidatura, ¿no?, como jefe de gobierno porteño? Las expectativas son bastante buenas, lo vemos en la calle, lo palpamos, obviamente nosotros por las denuncias que tenemos, porque somos insobornables, porque doramos el sueldo y predicamos con el ejemplo, somos para un régimen en estado de mafiosidad como una especie de florero que te regaló tu suegra, ¿viste? Que por ahí es feo, no lo podés tirar porque si no tenés un problema con tu mujer, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces no saben dónde poner el florero. Y las encuestas oscilan entre un 4, un 3, un 2, algunas nos ponen en otros, otros nos dicen un 7, en fin, la verdad que es impredecible de alguna manera lo que puede pasar con Bien Común. Hay mucha simpatía, esperemos que la gente respalde esa iniciativa para que permita que tengamos un avance significativo en gente comprometida y valiente contra las mafias, digamos, y que realmente interpreta el poder como servicio, pero bueno, qué sé yo, en la previa, digamos, ya estamos acostumbrados. Cuando encabezábamos la lista de legisladores de UNEN, no sé si recordarás que todas las encuestas a nosotros nos daban el 10% y en cuarto lugar, y terminamos con el 25 segundos cómodo. Uh-huh. O sea que la verdad ya estamos acostumbrados a que algunas corporaciones por ahí tengan algún miedo y hagan como si quisieran justicia, como si quisieran seguridad, pero cuando hay organizaciones que realmente la buscan y buscan la verdad hasta las últimas consecuencias, ya no les parece tan simpático. Uh-huh. ¿Qué pasó con el Papa con quien te escribís habitualmente? ¿Hubo algún tirón de orejas por alguna de las frases que él mencionó y vos comentaste? Mirá, si hubo un tirón de orejas yo no me enteré, porque me escribió el domingo y me escribió el viernes. Ah, ok. Bueno, porque, viste, a veces trasciende la información, por eso viene bien que lo aclares. Aparte el video de Televisa, acá tuvo un tratamiento, hoy me lo contaba un periodista de CNN, sí. Cómo se había deformado en la prensa argentina lo que dice en Televisa, porque son dos cosas diferentes. El Papa está 3 minutos hablando de la Alameda y elogiando el trabajo de la Alameda abiertamente, uh-huh. ¿Sí? Y después se refiere a los políticos que lo usan para una foto, etcétera, etcétera. Aclaro que yo no fui a sacarme nunca ninguna foto. Cuando fui, estuve en Santa Marta, estuve una semana entera, desayuné, almorcé y cené con mi amigo y seguimos teniendo un contacto estrecho como lo tuvimos siempre cuando estábamos en Buenos Aires. Uh-huh, uh-huh, está claro. Sé que ustedes se encabezan, porque creo que fueron los primeros en denunciar ante la justicia, a Jaime Estiuso y sus muchachos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo va esa denuncia a la que después se sumó el gobierno? Y en ese sentido se lo dije a Lucas esto. Qué raro cierta conexión entre ustedes en este caso, o es casual con el oficialismo que también lo denuncia Estiuso. No, tuvimos un problema con el gobierno y salimos a denunciarlo el viernes pasado y salió en algunos medios el viernes y el sábado. A ver, el gobierno lo que había presentado era una causa en el penal tributario donde pedía que se le investigara a Estiuso por contrabando entre los años 2013 y 2014. Nuestra denuncia pide que se investigue a Estiuso y a todos los directores operativos por lavado de dinero, asociación ilícita y contrabando, y denunciamos 65 empresas vinculadas a los directivos operativos de la CIDE. No solamente Estiuso, también está Jorge Saller, Horacio Germán García, Noemí Dicciani, Jorge Sibona, bueno, hay varios, Alejandro Osvaldo Patricio. Bueno, ¿y qué pasaba? Nuestra causa estaba paralizada porque el fiscal había pedido autorización
a la Secretaría de Inteligencia para poder investigar a estos directores operativos, porque mientras sean agentes de la CIDE guardan secreto de Estado. Por lo tanto tenían obviamente el temor de violar el secreto de Estado y que se anulara toda la investigación. Y además le habían preguntado a Parrilli que informara si alguna de esas 65 empresas pertenecía a la CIDE y había sido armada como coartada para algún tipo de tarea de inteligencia. Bueno, Parrilli estuvo un mes sin contestar, por lo tanto la causa no podía ni siquiera iniciarse hasta que Parrilli no respondiera y no autorizara la desclasificación de los agentes y no confirmara si esas empresas pertenecían o no a la CIDE. El viernes nosotros salimos a denunciar que el señor Parrilli estaba demorando y obstaculizando la causa principal y alimentando la causa secundaria, donde parece que lo único que se iba a investigar era el contrabando de PlayStation de Tiuso en los últimos 2 años. No es eso lo que estamos denunciando nosotros, sino algo muchísimo más grave. Bueno, finalmente el lunes la Secretaría de Inteligencia respondió al juzgado y ordenó la desclasificación de todos los directivos operativos imputados y además admitió que ninguna de las empresas señaladas por la Alameda que está en manos de los directores operativos pertenecía a la CIDE, con lo cual la causa, técnicamente hablando, recién comenzó ayer. ¿Y qué pasa del otro lado, no? Porque ahí también todavía no saltó nada, pero seguramente ocurrirán algunas denuncias en torno a la gente de Milani, que ya sí, por supuesto, tiene denuncia de algunos sectores de derechos humanos. Del otro lado, bueno, está claro que pasa del otro lado. Mientras el gobierno desclasificaba la información sobre Tiuso y sus amigos, Tiuso hacía circular los 138 tipos que quería poner la cámpora. O sea, pero bueno, eso está bueno, que empiece la guerra de carpetazos, porque la verdad se va a abrir paso en zigzag. La última, Gustavo. Nos enteramos que hay mucho trabajo de la cámpora en las villas. Bueno, llevando materiales y haciendo algunas acciones. ¿Qué opinión tenés? A ver, que haya trabajo en las villas no me parece mal, que cualquier organización social haga un trabajo solidario, comunitario, etcétera. Ahora, si eso va acompañado por prácticas clientelares, prácticas, digamos, de someter de alguna manera a la gente en función de una necesidad económica, la verdad que me parece detestable, lo haga la cámpora o lo haga quien lo haga. ¿Qué hay que hacer con las villas, Gustavo? Urbanizarlas integralmente, lo que significa un departamento por familia, ¿sí? No un lote con 3 pisos donde suba alquila a 3 familias más y explota a otra persona. Un departamento por familia, ¿sí? Edificios, un barrio normal, hospitales, escuelas, urbanización integral. Gustavo Vera, legislador por la ciudad, candidato a jefe de gobierno porteño y fundador del Partido Bien Común. Gracias por el contacto. Gracias a vos, Hugo. Buenas tardes. Hasta las 18 te acompañamos